roca eterna, verdadero y fiel. Buenos días a todos, hermanos. Lindo encontrarnos otra vez, como cada domingo, celebrando este día que hizo el Señor para compartir juntos este culto. Y también un momento muy especial para recordar que estamos transitando unas semanas muy especiales. Estamos acercándonos a la Pascua y es un tiempo también de reflexión. Así que vamos a tomarnos unos minutos para orar y para entregarle al Señor nuestra vida y este día. Padre, hoy queremos darte toda la gloria y la honra por tu nombre, por lo que tu nombre significa para nosotros y por quien tú eres. Bendice hoy, Señor, a tu pueblo, a lo largo de todo nuestro país y el mundo, y particularmente en nuestra iglesia de Escalada, sea tu nombre proclamado. Bendice cada vida, bendice cada situación, cada experiencia, que tu mano esté reposando sobre cada familia y que tu presencia fluya a través de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos convoca este día especial preparado para compartir juntos palabra de vida. En tu nombre, Señor. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Buenos días, hermanos. La primera lectura se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 56, versículos del 3 al 4, y leemos en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal?
La segunda lectura se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 11, y dice: Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hola hermanos, bendecido día. Bueno, gracias por las lecturas en primer lugar. Hoy compartimos dos lecturas en el Salmo 56 y Primera Pedro 5. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho tomar experiencias de la vida cotidiana como analogías para enfrentar las circunstancias que nos tocan vivir cada día. Y hoy quería meditar respecto a una vida, la vida de un jugador que hace muy poco tiempo salió de su invisibilidad, y este jugador se llama Alex Vigo. Alex Vigo se crió en una mente sumamente difícil, en la periferia, en Santa Fe, bien literalmente en la periferia, porque vivía al costado de uno de los brazos del río Paraná, con una experiencia de vida difícil, con carencias de todo tipo, con ausencias de padre, criado en medio de circunstancias muy difíciles, lleno de voces que podía oír a su alrededor y de limitaciones. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que él pudiera avanzar en la vida y pudiera tomar decisiones que iban a transformar literalmente su vida. Pero para que esto sucediera, tuvieron que aparecer otras personas que fueron precisamente los que comenzaron esta transformación en su vida. Esto sucedió jugando él como niño en un club. Fue descubierto por un entrenador de Colón de Santa Fe, y de allí él empezó una transformación profunda en su vida. Y esta analogía es interesante porque él va creciendo, él va desarrollando, nunca deja de ser quien era en el sentido de persona, y él va mostrando al resto las dotes deportivas que tenía y va escalando posiciones hasta que finalmente River, paradójicamente llamado el millonario, también lo ve y elige comprarlo. Alguien que en otro contexto hubiera pasado como invisible, de repente hoy está en todos lados siendo observado y siendo también aprobado. Y no podía dejar de pensar en esta situación cuando pensaba en nuestra vida en relación con Cristo, ¿no? Y cómo a veces en la vida nuestras situaciones primarias, nuestras experiencias de vida negativas, nuestras dificultades en nuestro entorno, nuestros contextos tóxicos, todo eso de alguna manera no nos deja avanzar. El miedo particularmente puede a veces limitar toda nuestra capacidad de desarrollo. Y estas dos palabras, estas dos lecturas que vamos a compartir hoy nos hablan de esto, nos hablan de quiénes somos en Cristo, nos hablan de nuestro lugar y nuestro espacio. Quisiera entonces comenzar a leerles el Salmo 56, escrito por David y cantado por David, que dice: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esa es la primera lectura. Pero como toda lectura, como cada domingo decimos, tiene un contexto. Y el contexto es que literalmente David venía huyendo por miedo de Saúl.
miedo de que lo mataran. Había miedos reales, claro que los había, pero también había miedos infundados. Y sucede a veces en la vida que nosotros enfrentamos temores reales, pero muchísimas veces y gran cantidad de veces nuestros miedos son infundados por cosas que nunca van a suceder en nuestra vida. Y que de alguna manera esos miedos nos tienen a nosotros paralizados, nos tienen limitados, nos tienen condicionados, nos tienen esclavizados y no tenemos nosotros forma de enfrentar las circunstancias de la vida si no salimos de ellos. Bueno, un poco esta historia de Alex nos habla de eso, ¿no? Él seguramente en el contexto en el que estuvo con tantas necesidades de todo tipo, no solamente económicas sino afectivas, pudo seguramente librar estas batallas de los miedos. Enfrentarse a un espacio nuevo, enfrentarse a un grupo de gente nueva, enfrentarse a personas desconocidas en una ciudad distinta. Sin embargo, él fue venciendo cada uno de esos obstáculos y finalmente él pudo desarrollarse como persona y como jugador. Un poco la invitación de Jesús en nuestra vida es hacer lo mismo. Y tal vez nosotros pasamos toda nuestra vida huyendo de algo. No huimos de los miedos recurrentes de nuestra vida, huimos de las experiencias difíciles que atravesamos, para no enfrentarlas, para no enfrentarlas cara a cara, para no tener que volverlas a recordar, ¿no? Mucha gente vive en su vida huyendo. Otros experimentan esta realidad del miedo enfrentándolo y otros viven toda su vida huyendo de él. Otros generan ideas respecto al miedo que los atribulan y los persiguen de por vida. Sin embargo, la invitación de Jesús en este tiempo es que nosotros podamos liberarnos de todo temor y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. ¿Por qué digo esto? Porque estos tiempos son tiempos también donde los miedos pueden apropiarse de nuestra vida, ¿no? ¿Tenemos motivos para tener miedo? Por supuesto que los tenemos, pero también tenemos un Dios grande que quiere ayudarnos en este tiempo a crecer en la fe y a enfrentar las situaciones. Elegí esta lectura de la de Pedro porque nos enseñan grandes verdades. Cuando David escribe este salmo, él está huyendo como dije recién, de Saúl, sin saber que en esta huida lo iba a enfrentar con una situación aún peor. El relato y la lectura y el canto del Salmo 56 expresa una realidad que él había vivido cuando él había llegado a la ciudad de Gat y los enemigos lo habían reconocido como diciendo: este es el que atacó a los filisteos, este es el mismo David que enfrentó a los ejércitos filisteos venciéndolos. Fue reconocido delante de ellos y ese temor se apoderó de él. En este contexto, David escribe este salmo, que como leíamos recién, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjense en que hay momentos en la vida que huimos de nuestros temores y en el huir nos enfrentamos con situaciones aún peores. Así que hoy tenemos por delante un llamado para enfrentar nuestros miedos y hacerlos presentes delante del Señor. De alguna manera, el miedo y la fe tienen una raíz en particular que los iguala. La fe se enfoca en las cosas que no se ven y muchas veces con el miedo sucede lo mismo. Vemos cosas que nunca van a pasar o sentimos temor por cosas que nunca van a suceder y la mayoría de las veces sucede eso y eso paraliza nuestra capacidad de pensar, de tomar decisiones, de enfrentar los cambios que nuestra vida necesita, de salir de nuestra área
de limitación, de la periferia, salir de nuestro Paraná y enfrentar las circunstancias de la vida de la mano de Dios. Acá en este salmo hay un quiebre. El quiebre es que David reconoce realmente que estaba huyendo y que lo que estaba haciendo era una locura, que no podía seguir huyendo toda su vida de una situación, sino tenía que enfrentarla, tenía que ponerle fin, tenía que poner su confianza en aquel que innumerable cantidad de veces lo había sostenido y lo había apoyado. Ese es el mismo Dios que hoy trabaja en nuestra vida para liberarnos de estos temores. Estamos rodeados de circunstancias que nos atemorizan, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Así que esta primera lectura nos invita a nosotros a reflexionar desde lo personal cuáles son nuestros miedos, cuáles son los miedos que hoy te debilitan, te condicionan, te esclavizan, te tienen contenido sin poder avanzar. Desde lo personal. Porque la segunda lectura que vamos a compartir hoy, la de Pedro, también está hablando Pedro de los miedos. Pero ya no lo hace desde lo personal, sino lo habla desde un contexto de comunidad, de un contexto de iglesia. Quiero invitarlos entonces que me acompañen. Vamos a leer la segunda palabra de hoy, que está en Pedro. Y dice lo siguiente. Primera Pedro 5, a partir del versículo 6. Pedro, recuerden, le está hablando a los ancianos, le está hablando a la iglesia en general. Ellos también enfrentaban temores, ellos enfrentaban conflictos grandes porque no solamente no eran aceptados, sino eran perseguidos. Y el miedo también se había apoderado de ellos. Entonces, una de las armas más poderosas que tenemos como hermanos en la fe, como creyentes, es poner nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en el Señor. En el ámbito de la comunidad podemos ser sostenidos y vencer nuestros temores juntos. En la comunidad de fe podemos expresar cuáles son nuestros miedos, para que en la comunidad y en la confianza y en la comunión esos miedos sean disipados. Así que tenemos el primer ejemplo del Salmo, que es una invitación desde lo personal a liberarnos de nuestros temores y reconocer que como iglesia de Cristo hay una comunidad de fe que te sostiene y que te anima con un otro a compartir juntos las cargas de la vida, las dificultades, los problemas y los miedos. Entonces, animémonos juntos a poner nuestra confianza. Pedro permanentemente le insiste a la iglesia a que estén permanentemente en comunión, sostenidos. La carta de Pedro es una carta universal. Universal quiere decir que está destinada a los creyentes a lo largo de toda la historia. Esta no es una carta que está dirigida puntualmente a una iglesia en particular, sino a la iglesia en general a través de todos los tiempos. Esta invitación que hace Pedro impacta fuertemente en nuestras vidas, porque hoy nosotros necesitamos de la comunidad para ser sostenidos, para ser afirmados, para ser animados, para ser enseñados y para también nosotros ser factor de transformación en la vida de otro. Permitan que les lea esta lectura de Primera Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y fíjense, en los primeros 2 versículos tenemos 3 palabras claves. Lo primero, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esta humillación no tiene que ver con desintegrar tu persona, sino declarar lo que hace David en el Salmo 56, cuando él se postra y le entrega todos sus miedos y sus temores al Señor. Dicho en nuestro contexto, David había metido la pata. David había huido de Saúl, o había huido de un miedo y de un problema que existía en verdad,
pero se había metido en otro problema que era aún peor. Y en ese contexto, él pide la ayuda del Señor para ser rescatados. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida nos pasa lo mismo? Enfrentamos las situaciones solos desde nuestras capacidades, sin pedir al Señor dirección y consejo, y de repente vemos que estamos enterrados aún en un problema o un temor mayor. David recapacita y le pide al Señor que tenga misericordia, que tenga el control de su vida y control de la situación. Lo mismo hoy nos pide el Señor en nuestro tiempo, en nuestra vida. Que el Señor tome control. Y para que tome control, esta lectura de Pedro, que es una lectura comunitaria, nos invita claramente a buscar en su presencia ánimo y fortaleza. Pero con humildad en primer lugar. Por eso, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Luego dice, depositen en Él toda ansiedad para que Él cuide de ustedes. Tercero dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Porque acá está hablando en un contexto también de mantenernos unidos de los ataques del enemigo. Y no es casualidad que parte de estos ataques tengan que ver con miedos recurrentes, porque es una estrategia que nuestro enemigo, el enemigo de las almas, usa permanentemente. El temor, el miedo, para dejarnos vulnerables y limitados. Por eso entonces, humillado delante de Él, depositando toda ansiedad sobre Él, también viendo cómo el Señor nos hace invitar, nos hace también practicar el dominio propio y mantenernos alertas. Y a partir del versículo 9, que es interesante esto, ¿no? Después de toda esta primera experiencia, ¿no? De humillarse, de depositar nuestra ansiedad en Él, de practicar el dominio propio, de mantenerse alerta, viene la otra parte. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y ahí volvemos otra vez a nuestra historia del día. Esta historia que tiene que ver con alguien que fue descubierto, como cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, Jesús puso sus ojos en nosotros. En algún momento de la vida, Dios, a través de su Hijo, nos miró. En algún momento de la vida, Él puso su mirada en nosotros y en ese momento toda nuestra vida cambió. A partir de ahí salimos de ser invisibles, de un espacio de no ser, a convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y a partir de ahí empieza un proceso de construcción en nuestra vida que va avanzando, que va creciendo, que se va desarrollando y que tiene que ver con lo que compartimos hoy, de vencer nuestros miedos, tiene que ver con la estrategia de Dios para nuestra vida y tiene que ver con ver la vida como un gran campo de juego. Alex entendió todo esto y a medida que él fue avanzando, pasó por la humillación y también tuvo que trabajar el dominio propio y también tuvo que a medida que avanzaba ir atravesando todas las etapas de su vida. Bajo la poderosa mano de Dios podemos ser sostenidos y transformados. ¿Qué sucede con nosotros? Que en algún momento de la vida Dios nos pone en el campo de juego. Y no nos pone solos. Esa es otra de las grandes experiencias que tenemos que aprender. Vivir la experiencia de Dios junto al otro para que podamos ser transformados en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir y sostenidos. Entender que somos parte de un eslabón en el cual Dios nos llamó, nos resignificó la vida para darnos un espacio nuevo junto a un otro. Por eso ponía también este ejemplo de Alex. Él pasó de ese espacio donde vivía, de ese lugar, de la periferia, siendo invisible,
no siendo nadie en términos humanos. Sin embargo, en un momento fue visible porque alguien lo miró. Nosotros hoy somos visibles porque Jesús nos ve y nos pone en un campo de juego para ser transformados. La diferencia es que el campo de juego no es una cancha de fútbol, no es un estadio, sino es la propia vida. Aprender a vivir la vida de la mano de Dios, enfrentando las circunstancias que vivimos, enfocados en ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios, sabiendo que otro me puede sostener o que yo puedo sostener a otro, y que va a depender grandemente que el juego de la vida llegue a su plenitud y su eficacia si lo hacemos juntos. Eso pasa en cualquier equipo de fútbol. La experiencia de Alex fue transformadora desde el momento que alguien lo vio. Pero no terminó ahí, ahí empezó. Cuando Jesús nos ve, nuestra realidad empieza. Él te hace jugar en el partido de la vida, Él te instala en un estadio y te hace parte de la vida de otros para que juntos sean transformadores de la realidad. No estamos solos, como siempre decimos, por eso ese es un indicador que permanentemente la palabra de Dios nos hace recordar. No estamos solos. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En términos futbolísticos, Él es nuestro gran director técnico. Él está permanentemente enseñándonos tácticas nuevas, enseñándonos a enfrentar los miedos, enseñándonos a que podemos ser goleadores de la vida, enseñándonos que Él tiene un lugar para nosotros, enseñándonos también que en un momento cuando somos descubiertos, pasamos a ser visibles. Ya no somos más invisibles, sino somos visibles en su presencia. Porque una vez que somos parte de Él, somos su familia en la fe. Parte de la familia que Alex no la descubrió luego con sus amigos, con los directores técnicos y con todo el equipo que lo rodeaba. Por eso esta experiencia nos tiene que animar a nosotros a confiar más en Él. Sigue diciéndonos la palabra de Dios acá en 1 Pedro 5, en el versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gloria, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes y más firmes. Fíjense que primero llama y después de un poco de tiempo nos hará más fuertes y más firmes. Este es Pedro hablándole a la iglesia, hablándonos a nosotros como comunidad de fe, como diciéndonos, el Señor los llamó, el Señor los vio, el Señor los descubrió, el Señor los hace parte de un gran juego que no tiene límite. Tal vez Alex no se hubiera imaginado nunca que iba a salir de la periferia del lugar donde vivía. Sin embargo, paradójicamente lo llama un equipo de fútbol, River, que le dicen los millonarios. Qué paradoja, ¿no? Qué analogía interesante para vivir nuestra vida en fe de la mano de Dios. Juntos de la mano de Dios. Así que, hermanos, hoy tenemos esta palabra de Dios que es, desde lo personal, la experiencia de David. No te juegues solo. No huyas de tu miedo. No corras ante las circunstancias que te rodean. Porque si huimos del temor, nos vamos a meter en problemas mayores. Al corto plazo o a largo plazo, nuestra experiencia de vida va a ser tocada profundamente porque Dios nos está buscando. El Señor estaba buscándolo a David y tuvo que enfrentar esa situación porque él huía. El miedo había hecho huir a David y ahora David estaba enfrentando otro temor peor del que huía. Así sucede en nuestras vidas. Pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Creamos en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Si tenemos miedos reales, enfrentémoslos. Y si tenemos miedos supuestos, desechémoslo de nuestra vida. Esos temores recurrentes de que algo pueda sucederte o algo pueda suceder, quítalo del medio. Dios está en control. Él hizo lo que tenía preparado para la vida de David, para enseñarle una gran lección. La lección era
No podemos huir de su presencia y no podemos huir de los miedos. Porque si huimos de los miedos de alguna manera nos van a atravesar y nos van a atrapar y nos van a esclavizar y nos van a mantener en una situación peor. El Señor nos libera del miedo, el Señor nos libera del temor, el Señor nos libera de la angustia. Hoy teníamos también en nuestra antífona Isaías 41:10. Yo te animo que también lo leas porque habla de esto también. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas miedo. Enfrentá todos tus miedos en la presencia de Dios. Entregale tus miedos a Él para que Él pueda hacer de vos grandes cosas. Que pueda hacer algo en tu vida espiritual como la que hizo con Alex en su vida personal, en su realidad vivencial. Deja que Él te moldee y Él te transforme y que puedas vos enfrentar todos tus miedos confiado en la mano de Dios. Por último, esta gran reflexión que te dejo. Por un poco de tiempo, dice Pedro, y ustedes serán fortalecidos. Lo dice nuevamente acá. Ustedes serán fortalecidos. Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y cuando todo eso suceda, nuestros miedos simplemente van a pasar a ser una experiencia. Que el Señor nos anime en esta mañana para compartir juntos la vida de la fe y enfrentar las circunstancias que nos tocan vivir desde nuestras realidades más profundas. No huyamos del temor, enfrentémoslo y veamos cómo la mano de Dios actúa en nuestra vida para darnos un porvenir y una vida distintos. Quiero terminar en esta mañana con esta reflexión. Al principio hablábamos de que la fe y los miedos de alguna manera tienen una raíz parecida o similar o igual, porque se enfocan en las cosas que no se ven. Muchas veces en los miedos pasa eso, no siempre, pero muchas veces. Nuestra mirada de la vida tiene que ser una mirada enfocada en la fe, viendo las cosas que no son como si fueran, pero desde una realidad de la mano de Dios, sabiendo que todo lo que Él use va a ser no para temer, sino para transformarnos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que hoy nos anima con palabra de vida juntos para transitar estos caminos de la vida y que nuestras vidas sean un ejemplo claro de lo que Dios quiere hacer. No terminó con nosotros, tal vez recién está empezando. Él nos anima a jugar juntos en un equipo. Y en ese equipo hay vínculo, hay relación, hay amistad, hay ajustes, porque también para llegar a lo que Dios quiere hay que hacer ajustes, fortalecer la confianza, limar las asperezas. Todo eso forma parte de ser parte de un equipo. Y Dios está trabajando eso en cada uno de nosotros. Como lo hizo con David, desde lo individual enfrentando tus propios miedos, y desde lo comunitario como Pedro expresa en su carta a toda la Iglesia universal. Que todo temor va a suceder, que estamos en el medio de un contexto de transformación para vida. Que en esta vida Dios está transformando tu realidad, desde lo personal y desde lo comunitario. Prepara tu corazón para transitar en este camino que nos lleva hacia un tiempo de Pascua. Recuerden que el tiempo de Pascua también es un tiempo donde Jesús tiene que enfrentar un montón de cosas, un montón de miedos desde su humanidad, pero también es un tiempo donde Él efectúa cantidades de milagros y cantidades de encuentros. Que el Señor te anime esta mañana, te bendiga, te sostenga y te afirme en la fe. Bendiciones. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más,
igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su amor. Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su amor. Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar.